Una densa neblina cubre las riberas del río Sepik, en Papúa Nueva Guinea, donde se alza una pequeña aldea al pie de la selva. No hay ruido de aves en el aire, ni el suave discurrir del agua logra disipar la sensación de que algo ominoso se cierne sobre aquellos habitantes. El silencio resulta tan abrumador que hasta el paso de un insecto podría ensordecer. Las chozas de madera apenas se distinguen entre sí, y las antorchas, que deberían iluminar el camino, se retuercen con una luz temblorosa. Todo parece estar envuelto en una calma forzada, como si el entorno mismo advirtiera sobre la presencia de un peligro inminente. Se respira un aire pesado, cargado de un olor a río estancado y humedad vieja, pero también se percibe un matiz terroso que evoca a sangre seca. Nadie se atreve a romper la quietud y cada habitante se encierra con temor en su propio hogar, con la esperanza de esquivar la atenta mirada que por las noches merodea en busca de una nueva víctima. En el centro del poblado se observa un gran poste tótem, tallado a mano con la figura de un cocodrilo. Sus fauces abiertas y la postura amenazante recuerdan una historia que corre de boca en boca, pero que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, la del guerrero que se transforma en cocodrilo. Algunos ancianos, con los ojos desorbitados, cuentan que, en décadas pasadas, los mayores guerreros de la región realizaban complicados rituales con el fin de obtener la fuerza y agresividad de los cocodrilos que habitaban en las orillas del río. Nadie sabía con certeza si aquellos rituales eran mito o realidad, pero con el paso de los años surgió el rumor de que uno de esos guerreros, consumido por la sed de poder, llevó la ceremonia demasiado lejos y logró romper la barrera entre lo humano y lo monstruoso. Aquella abominación, de piel escamosa y espíritu salvaje, adquirió la capacidad de cambiar de forma a voluntad. Al caer la noche, las historias susurradas auguraban la presencia de un ser que acechaba desde el agua, espiando a los incautos. El recuerdo de esos relatos cobra vida en las mentes de los aldeanos cada vez que el río se tiñe de un rojo profundo y algunas presas desaparecen sin dejar rastro. En las últimas semanas, el número de personas ausentes ha crecido, y los habitantes tiemblan al pensar que el letargo de la bestia ha terminado. El primero en desaparecer hace poco fue un joven pescador. Sus redes aparecieron flotando cerca de la orilla, cortadas de manera extraña, como si algo enorme las hubiera partido con furia y precisión. Al día siguiente, las canoas se encontraron volcadas, con trozos de madera astillada y manchas rojas en el fondo. Eso habría sido suficiente para alertar a todos, pero aún quedaba la esperanza de que fuera obra de un cocodrilo ordinario, no algo que caminara con 2 pies bajo el sol. Sin embargo, días después, una anciana también se esfumó en la penumbra de la tarde. Sus huellas parecían desaparecer a pocos metros de la choza, conducían hacia el río y se mezclaban con hendiduras reptilianas que dejaban marcas profundas en el barro. Nadie quiso acercarse demasiado para investigar. El miedo superó cualquier necesidad de respuestas. El líder de la aldea, un hombre de semblante duro, intentó mantener la cordura y ordenó a todos permanecer en sus casas después de la puesta del sol, confiando en que las puertas y ventanas de madera pudieran contener la furia de la criatura. Sin embargo, en la mente de los ancianos se dibujaba la silueta de un guerrero ancestral que, convertido en cocodrilo, no encontraría barrera alguna para su sed de sangre. De todos modos, optaron por callar, temiendo que pronunciar demasiado su nombre despertara más su atención. En una de las chozas más apartadas vivía Aroman, un joven cazador que jamás había prestado demasiada atención a las leyendas del río. Era escéptico por naturaleza y pensaba que esas historias eran solo excusas para encubrir accidentes o enfermedades propias de la zona. Sin embargo, la creciente lista de desapariciones y las señales inequívocas de violencia en las redes de pesca lo impulsaron a actuar. Se armó con su arco y flechas, se cubrió con pinturas tradicionales propias de los cazadores más experimentados y decidió apostarse en las cercanías del muelle para averiguar la verdad. Durante la noche, el aire se volvió más pesado y el sonido del agua parecía más denso que nunca. Aroman aguantó la respiración cada vez que oía leves chapoteos para no delatar su posición. El corazón le martillaba el pecho, y las sombras se alargaban, confundiéndolo.
Cuando la luna se elevó por completo, le pareció ver una espalda cubierta de escamas que se movía sigilosamente en la superficie. Un par de ojos amarillos se volvieron hacia él. Por un segundo, pensó que el corazón se le detendría. No tenía delante un cocodrilo ordinario, reconoció con horror una silueta humanoide entrecortada por reflejos acuáticos. Aroman contuvo un grito y soltó una flecha con manos temblorosas, pero la figura se sumergió con una agilidad imposible. La noticia del encuentro de Aroman se difundió al día siguiente. El líder de la aldea formó un pequeño grupo de valientes dispuestos a salir en canoa y rastrear la zona en busca de pistas. No encontraron más que el silencio del río y algunas huellas aisladas, como si algo muy pesado se hubiera arrastrado fuera de las aguas. Para algunos, la lógica dictaba que era un cocodrilo enorme que atacaba por instinto, pero a otros les perseguía el recuerdo de la figura antropomórfica sumergiéndose. Cuando la noche volvió a caer, el poblado se encerró en sus chozas. Las antorchas se avivaron, pero la oscuridad se sentía casi tangible, impenetrable a la luz. Reinaba una sensación de vulnerabilidad, como si cada sonido fuera un anuncio de tragedia. Esa misma noche, un grito estremecedor desgarró la quietud. Era un sonido que no parecía del todo humano. Los hombres que permanecían cerca del muelle agarraron sus lanzas y corrieron en la dirección del alarido. A la luz temblorosa de las antorchas, pudieron atisbar a una figura que huía velozmente hacia la selva, dejando tras de sí rastros de sangre aún humeante. Al asomarse al claro, descubrieron horrorizados el cuerpo inerte de un joven al que apenas se reconocía por la ropa desgarrada. Tenía profundas marcas de mordeduras en la piel, y su rostro reflejaba un terror extremo. En el lodo podían verse enormes huellas de reptil, intercaladas con lo que parecían pasos humanos. El horror se apoderó del grupo, y muchos de ellos escaparon sin mirar atrás, presa del pánico. Algunos temieron perder la cordura al confirmar que la historia era real y que existía un guerrero maldito con la furia de un cocodrilo. Con cada nueva víctima, se esparcía la idea de que luchar sería inútil, pues nadie puede escapar de un ser que posee la fuerza de la bestia y la astucia de un hombre. Los pobladores perdieron el aliento y la voluntad de organizar una defensa. Aroman, sin embargo, se negaba a rendirse. Recorrió los antiguos pergaminos y tallas que reposaban en la choza de los chamanes, buscando alguna pista sobre la magia que habría permitido a aquel guerrero transformarse. Encontró referencias vagas a un rito de iniciación que exigía cicatrices profundas en el pecho y la espalda, diseñadas para emular las escamas de un cocodrilo. Según la tradición, los guerreros que superaban ese tormento se hacían más fuertes y adquirían parte de la valentía del reptil. Pero había un límite que no debía cruzarse, un sacrificio prohibido que ofrecía la posibilidad de la transformación total. Para los más ancianos, ese relato no era un simple mito sino un hecho que se remonta a los tiempos en que la tribu vivía en continua guerra. Alguien decidió sellar un pacto de sangre, tal vez en pos de la victoria, sin imaginar el destino desolador que acarrearía. Tras varios días de tenso silencio, durante los que las desapariciones parecieron detenerse, la gente comenzó a relajarse a medias, aunque con la ansiedad carcomiéndoles el espíritu. Aroman aprovechó aquel margen para adentrarse en la selva siguiendo las huellas que había visto en el sitio del asesinato. Siguió un rastro de tierra removida y ramas quebradas como si algo enorme se hubiera desplazado con torpeza. O quizá era demasiado astuto, intentando despistar. Más allá del laberinto de lianas y pantanos, se topó con un claro donde se erigía un antiguo altar de piedra, cubierto de líquenes y rodeado de huesos. Un hedor repugnante se impregnaba en el aire. Había manchas oscuras y costras secas que sugerían sacrificios recientes. El lugar parecía vivo, respirando un terror antiguo, encarnado en el eco de tambores inexistentes. Aroman sintió un escalofrío subiéndole por la espalda mientras recorría con la mirada cada ángulo de aquel altar. Una parte de él quería dar media vuelta y huir. Sin embargo, la indignación y la furia por las muertes y desapariciones lo impulsaron a continuar. Tomó su arco, encendió una antorcha y se aventuró más allá del altar.
Fue entonces cuando percibió un gruñido gutural, un sonido que resonaba en la vegetación, como si proviniera de todos lados a la vez. Sintió una presencia detrás de él. Giró con el arma lista para disparar, pero solo acertó a ver un destello de escamas y un enorme brazo que lo golpeó con una fuerza brutal. Voló varios metros y cayó sobre la hierba húmeda, aturdido y con un dolor desgarrador en el costado. La antorcha se apagó. En la penumbra, aquella silueta se alzó sobre él. Pudo distinguir unos ojos amarillos que lo miraban con una mezcla de odio y curiosidad, como si quisiera deleitarse con el miedo de su presa. Con un gruñido, la criatura se inclinó, revelando un rostro humanoide retorcido por facciones reptiles. Su piel era mixta, con parches de escamas y zonas todavía humanas. Daba la impresión de ser algo incompleto, un ser atrapado entre dos naturalezas. Ahroman sintió que la sangre se le helaba mientras la bestia abría las fauces. En un último arranque de energía, el joven cazador tomó una flecha que guardaba en su carcaj y la clavó en el costado de la criatura. Esta rugió con furia y retrocedió unos pasos, lo suficiente para que Ahroman se levantara tambaleándose y corriera buscando una ruta de escape. El guerrero cocodrilo lo persiguió, abriéndose paso entre la maleza con una fuerza sobrehumana. El estruendo de ramas rotas y paso retumbante resonaba como una sentencia de muerte detrás de Ahroman, quien sentía que cada respiración podía ser la última. El cazador consiguió llegar a la orilla del río, esperando poder arrojarse a una canoa y huir. Sin embargo, la fuerza sobrehumana de la bestia resultó letalmente rápida. En un ataque final, el monstruo se abalanzó sobre él desde un costado, mordiéndole el brazo con unas fauces que parecían de metal. Un grito desgarrador perforó la quietud de la selva. Ahroman cayó al suelo y el horror se grabó en sus pupilas. Con triste y desesperada conciencia, comprendió que el final era inevitable. En un último gesto, alzó una mano rogando por ayuda a un cielo que permanecía mudo, cubierto por la espesura. La bestia le arrancó la vida antes de que pudiera articular palabra alguna. Un mar de sangre se escurrió por el lodo, y las aguas del río comenzaron a teñirse de un tono tan sombrío que ni la luz de la luna era capaz de reflejarse. Esa misma noche, en la aldea, la gente escuchó un rugido aterrador que provenía del corazón de la selva. Era un sonido que helaba la sangre y desencadenaba gritos de pánico. Las madres abrazaron a sus hijos, y los ancianos se cubrieron los oídos, sabiendo que el terror tomaba forma y avanzaba sin piedad. Muchos intentaron huir en canoas río abajo, pero las sombras del agua parecían moverse con vida propia, acechando a los que buscaban salvarse. No hubo aviso, ni esperanza, ni un solo atisbo de misericordia. Al amanecer, solo se encontraron canoas vacías y desperdigadas, algunas rotas en la orilla, con manchas de color pardo. Un silencio sepulcral se aferró a las chocitas, sin que nadie se atreviera a salir para confirmar lo peor. La leyenda del guerrero que se transforma en cocodrilo ahora se alzaba con prueba tangible. El río y la selva aprisionaron a los habitantes en un miedo sin salida. La bestia no tenía intenciones de abandonar su territorio ni de saciar su voracidad. Con la incesante sucesión de desapariciones, quedó claro que cualquier esfuerzo de defensa sería en vano. Su poder parecía acrecentarse con cada vida que arrebataba, como si se alimentara no solo de carne, sino del pánico que germinaba en los corazones de la gente. Uno a uno, los sobrevivientes optaron por el exilio precipitado, dejando atrás lo poco que tenían, pues comprendieron que aquel lugar maldito ya no ofrecía refugio alguno. En las noches siguientes, desde distintas aldeas al otro lado del río, se llegaban a oír lamentos que provenían de la zona donde se erguía el viejo altar. Algunos aseguraban ver, en medio de la niebla, la silueta bípeda de un cocodrilo que emitía un gruñido mortal. La oscuridad se extendía, y las historias que antes eran rumor cobraban una nueva fuerza siniestra. Papúa Nueva Guinea se convertiría en testigo de un horror ancestral que, lejos de terminar, se explayaba como un veneno atravesando las orillas del río. Nadie volvía atrás para confirmarlo.
El silencio reinaba y las voces que se alzaban para denunciar la fatalidad eran sofocadas por el temor a lo desconocido. El destino de la aldea quedó sellado sin dejar espacio para la esperanza. Todo aquel que se acercaba a las riberas del río Sepik percibía el aliento helado del peligro que acechaba debajo de la superficie turbia. La sola mención de un hombre mitad bestia, con dientes afilados y escamas en la piel, bastaba para imponer un terror reverencial que disuadía a los viajeros. Ya no había rescate posible, ni final dichoso que contar. Solo quedó la certeza de que el polvo del tiempo no borraría tan fácilmente la huella macabra del guerrero que se transforma en cocodrilo, y que el río continuaría cantando con sus aguas teñidas, dejando en cada gota el rastro de un horror del que nadie escaparía. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.